Práctica 8 tiene que ver con velocidades de disolución y preparación de disoluciones. Tenemos una presentación en PowerPoint, aquí, la introducción que les voy a dar en un momentito. Este PDF es un guía para el quiz. El quiz tiene muchas preguntas de cálculos, entonces este guía puede ayudarles para preparar. Además, las presentaciones en la clase de teoría y la presentación de hoy están diseñados para ayudarles con el examen corto y también para realizar el trabajo previo y la experiencia y reporte. Como siempre tenemos un trabajo previo. También, como siempre, está hecho en equipos. Solo un miembro del equipo debe entregar el documento y tiene que entregarlo antes del lunes 14 de junio a medianoche. Además, hay una experiencia y reporte. Está hecho en equipos y tiene que entregarlo antes del miércoles 16 de junio a medianoche. El examen corto está hecho individualmente en un solo intento. Ustedes tienen 25 minutos para resolver 5 preguntas porque en este caso hay 2 preguntas en que tienen que hacer cálculos y quiero que ustedes tienen tiempo suficiente para resolver las preguntas. Les voy a evitar ahora de que si ustedes no han estudiado antes de abrir el examen corto, no van a tener tiempo de resolver todas las preguntas. ¿Okay? Entonces, por favor, hagan estudios antes. Por ejemplo, realizar el trabajo previo antes del examen corto es una buena idea. ¿Okay? Este examen corto tiene que realizar antes del 14 de junio, medianoche, el lunes, igual que el trabajo previo. De verdad, tal vez mejor si lo pongo aquí. Entonces, el contenido incluye disoluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas, cómo convertir entre unidades de concentración, cómo calcular la cantidad de soluto en una disolución o cómo calcular la cantidad de soluto necesario para hacer una disolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchos cálculos y un poco de teoría de las disoluciones. Ok, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes prefieren que les muestro el trabajo previo y el reporte antes de la presentación de introducción de disoluciones o después? Yo pienso que después. ¿Perdón? Yo pienso que después. Ok, entonces primero miramos los documentos y después hacemos la introducción. Ok, muy bien. No, yo decía que primero la presentación. Así uno Ah, iba más ubicado a lo que es. ok, está bien. Ok, aquí tenemos la introducción de disoluciones. Esta práctica tiene que ver con la formación de disoluciones, entonces hay que recordar lo que es necesario para disolver un soluto en un disolvente. Recordamos que hay 2 tipos de interacciones, a las interacciones intramoleculares. Esta intra indica dentro, entonces dentro de una molécula, esas interacciones son muy, muy fuertes, incluye todos los enlaces covalentes. Covalente polar, covalente no polar, enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, son muy fuertes. No vamos a romper esos enlaces en la formación de una disolución porque no tenemos la energía suficiente para superar las interacciones intramoleculares. En la formación de una disolución son las interacciones intermoleculares que nos interesan. Esas son interacciones entre 2 o más moléculas y son relativamente débiles. Por ejemplo, tenemos el ion dipolo, puentes hidrógeno, dipolo-dipolo y típicamente lo más débil, pero no siempre, las fuerzas de dispersión de London. Para repasar cómo es posible tener esas interacciones, tenemos este cuadro. Entonces vamos a tener, para simplificar la situación, solo 2 moléculas. Si una molécula es iónico o un ion y la otra molécula es polar, su fuerza intermolecular es ion dipolo. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ion, específicamente un catión. Parece que es el soluto porque se encuentra en menor cantidad
que este compuesto, que es polar, y podemos ver que el lado de la molécula polar, que es parcialmente negativa, está orientada hacia la carga positiva del catión. Y esta atracción electrostática entre cargas opuestas es lo que nos da la fuerza intermolecular. ¿Okay? Esta es la fuerza intermolecular que domina cuando tenemos una sal disuelto en agua. Otra fuerza intermolecular que típicamente es el segundo más fuerte es cuando tenemos un compuesto que tiene un hidrógeno enlazado a nitrógeno o un hidrógeno enlazado a oxígeno o un hidrógeno enlazado al flúor. La otra molécula debe tener un par de electrones no enlazados en un nitrógeno o un par de electrones no enlazados en un oxígeno o un par de electrones no enlazados en un flúor. Esta combinación resulta en un puente de hidrógeno. Aquí tenemos el ejemplo del amoníaco. Este tiene un par de electrones no enlazados en un nitrógeno que puede formar puentes hidrógeno con un hidrógeno que está enlazado a un oxígeno. ¿Okay? Los puentes hidrógenos son muy importantes para el agua porque el agua puede formar puentes hidrógeno con otras moléculas de agua. Podemos notar que tenemos el hidrógeno enlazado a oxígeno y este oxígeno también tiene pares de electrones no enlazados. Y típicamente cuando hay un compuesto orgánico que es soluble en el agua, típicamente es porque el compuesto orgánico contiene uno o más de esos grupos disponibles para formar puentes de hidrógeno con el agua. También es posible para una molécula polar tener una interacción con otra molécula polar. Este resulta en la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el dipolo-dipolo resulta en fuerzas de atracción entre las cargas parciales opuestas y fuerzas de repulsión entre las cargas parciales iguales. Entonces, lo que puede suceder, al menos un poquito en la fase líquida o acuosa, en una mezcla, es un poco de orden para maximizar las fuerzas de atracción y minimizar las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción y repulsión, o es decir, la organización para minimizar repulsión y maximizar atracción es más obvio en el estado sólido que en el estado líquido y no sucede en el estado gaseoso. Todas las sustancias tienen fuerzas de dispersión de London. Algunos tienen la fuerza de dispersión de London más fuerte y otros menos fuerte. Pero puede suceder en cualquier compuesto. Típicamente es lo más importante para compuestos no polares porque es la única fuerza intermolecular que tienen. Entonces tenemos dos moléculas típicamente no polares, pero puede ser cualquier tipo. Y esos tienen fuerzas de dispersión de London en que la distribución desigual de electrones, es decir, que la burbuja de electrones alrededor del núcleo está desformada. Y este resulta en un dipolo instantáneo, es decir, que ese dipolo no va a sobrevivir mucho tiempo, es solo por un momento, y un dipolo instantáneo puede inducir otro dipolo instantáneo en su vecino, y este resulta en la atracción, porque vamos a tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. ¿Okay? Esta fuerza de dispersión de London ocurre por un momento y después desaparece, pero ocurre en otra parte a la misma vez. Entonces siempre está apareciendo el dipolo inducido y desapareciendo el dipolo inducido. La fuerza de dispersión de London es más fuerte cuando
hay más electrones en la molécula o en el átomo. ¿Por qué? Más electrones corresponde a una burbuja de electrones más grande. Igual a una burbuja de jabón, que ustedes tal vez han jugado con amigos o cuando eran más jóvenes, una burbuja muy pequeña se mantiene su forma redonda, pero las burbujas más grandes pueden desformarse fácilmente. Y esta desformación es lo que produce el dipolo inducido. Más desformación, mayor dipolo inducido. Entonces, más fuerzas de dispersión de London. Es posible que una molécula es tan grande de que sus fuerzas de dispersión de London son más fuertes que la fuerza dipolo-dipolo o puentes hidrógeno en otros compuestos. ¿Ok? Preguntas aquí. ¿Ok? Ahora voy a continuar. Hemos visto esta imagen antes. Recordamos que el disolvente y el soluto tienen, cada uno tiene fuerzas intermoleculares que quieren mantener sus partículas unidos. Entonces tenemos que separar o romper o superar las fuerzas intermoleculares, soluto-soluto y disolvente-disolvente, para que podamos formar nuevos enlaces intermoleculares o nuevas fuerzas intermoleculares entre el disolvente y el soluto. Okay. El balanceo entre el paso endotérmico y exotérmico no es el único componente que decide si la formación de una disolución es espontánea o no. También debemos tomar en cuenta la entropía, pero por ahora simplemente queremos pensar en la entalpía de disolución. ¿Okay? Por ejemplo, aquí podemos ver que estamos relativamente ordenados, especialmente en el caso de un sólido. Un sólido es muy ordenado, muy baja entropía. Entonces, la disolución tiene más entropía y aumentar la entropía es hacer el proceso más espontáneo o tiende a ser más espontáneo. Entonces, ese es otro componente que vamos a ver en termoquímica. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para disolver un soluto en un disolvente? Literalmente hay que tener contacto físico entre el soluto y el disolvente. Yo sé que eso suena como una tontería, pero claro que sí, tienen que tener un contacto físico. Pero vamos a ver cómo podemos aumentar el contacto físico entre el soluto y el disolvente. Entonces, primero, imaginamos que tenemos un cubo de azúcar de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Este cubo de azúcar tiene un área superficial de 6 centímetros cúbicos. Ahora, ¡pum!, vamos a utilizar no sé, un libro para romper nuestro azúcar en 8 piezas. Ahora es la misma cantidad de azúcar, pero su área superficial es 24 centímetros cúbicos. Con más área superficial hay más contacto físico entre el soluto y el disolvente cuando tiramos este azúcar en el agua, en el té o en el café. ¿Okay? Ahora vamos a imaginar que por una razón estamos muy cuidadosos y podemos separar cada cubo aquí en 16 cubos más. Entonces ahora la misma cantidad de azúcar tiene una área superficial mucho mayor, en este caso 96 centímetros cúbicos. Con mayor área superficial hay mayor contacto entre el soluto y el disolvente.
Y si tenemos más contacto entre el soluto y el disolvente, ¿qué podemos anticipar? Debe ser más fácil disolver el soluto. En la práctica del reporte, ustedes en un experimento casero van a estudiar la relación entre área superficial y tiempo para disolver un confite. Un confite básicamente es azúcar. Ok, también vamos a imaginar que tenemos disolución insaturada o al principio solo el disolvente y el soluto. Lo que va a suceder es el soluto empieza a disolverse, pero difusión es muy lenta. Entonces, la región alrededor del soluto es muy concentrada. Puede ser hasta saturada aquí. Entonces, cuando esa región alrededor del soluto es saturada, más soluto no puede disolverse. Hasta que tenemos difusión del soluto de esa región saturada a otras partes del recipiente y así más soluto puede disolverse. Entonces, si tenemos este límite por difusión, de que tenemos la formación de disolución saturada, más soluto no puede disolverse hasta que las partes disueltos pueden difundirse a otra área, a otro lado del vaso. ¿Cómo puede hacerlo más rápido? ¿Qué piensan? Ustedes han hecho en su vida, estoy segura, cuando están echando azúcar a té o a café. Ok, muy bien. Podemos aplicar calor porque con mayor calor la tasa de difusión aumenta. Y muy bien, podemos agitarlo. Cuando ustedes agregan azúcar a su té o a su café, no simplemente se echa y déjalo. Siempre utiliza la cucharita para agitar, para mover la mezcla, porque la agitación se mueve esta parte saturada, se mezcla inmediatamente o rápidamente con lo demás y por lo tanto el azúcar puede disolverse más rápidamente. Súper bien. Entonces, también vamos a recordar que necesitamos energía suficiente para sobrepasar las fuerzas intermoleculares soluto-soluto. Entonces, aquí tenemos el sólido, por ejemplo, de azúcar, y está en un red cristalino bien organizado. Tienen movimiento, están vibrando en espacio. Y necesitamos que este soluto sólido se pone en disolución. En disolución, el soluto mueve igual que un líquido, entonces hay más movimiento. Para tener más movimiento, necesitamos más energía para superar las fuerzas intermoleculares en el soluto. Entonces, como alguien había dicho ya en el chat, podemos aumentar la temperatura del soluto. Entonces, también ustedes, estoy segura, han notado, el azúcar se agrega a té o café caliente, se disuelve rápidamente. Pero cuando ustedes quieren hacer un fresco de naranja, fresco de limón, fresco de toronja, algo así, es frío y cuesta mucho disolver el azúcar porque se disuelve mucho más lento. ¿Okay? Entonces, todo ustedes tienen experiencia en cada uno de esos componentes que podemos manipular para aumentar la velocidad de disolución de un soluto. Lo que vamos a hacer en el experimento casero es estudiarlo de una manera un poco más cuantitativo. En vez de decir que, sí, a mí me parece que resuelve más rápido.
vamos a cuantificar la cantidad de tiempo necesario para disolver el soluto y utilizar este y la masa del soluto para calcular la velocidad de disolución. Okay. También ustedes van a hacer varios cálculos en la preparación de disoluciones en el trabajo previo y también en el informe y en el examen corto. Entonces, les recuerdo que hay muchas unidades de concentración. Aquí tenemos algunos. Más común es la molaridad con R y M mayúscula. Es moles de soluto sobre litros de disolución. Molalidad con M minúscula es moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Notamos que la molalidad es la única unidad común que ponga disolvente en el denominador en vez de disolución. Además, tenemos fracción molar que tiene el símbolo X subíndice soluto. Entonces, XNaCl, la fracción molar de cloruro de sodio. ¿Okay? Este, como podemos imaginar, es moles de soluto sobre moles de disolución. Una fracción molar entre mol entre mol. También tenemos porcentaje en masa, con el símbolo porcentaje, masa entre masa. A veces tiene paréntesis, a veces no tiene paréntesis. Esa es la masa de soluto sobre la masa de la disolución y por 100 o por 100% para que sea un porcentaje. Vamos a notar que esta masa y esta masa puede ser cualquier unidades, pero deben ser iguales. ¿Okay? Entonces aquí las unidades de masa de soluto debe ser igual a las unidades de masa de la disolución. ¿Okay? Puede ser gramos entre gramos, kilogramos entre kilogramos, cualquiera. ¿Okay? Microgramos entre microgramos, no importa. Esta última aquí no me gusta, pero está autorizado. Es el porcentaje masa en volumen. El símbolo, como podemos imaginar, es porcentaje masa entre volumen. Es la masa específicamente en gramos de soluto sobre el volumen específicamente en mililitros de la disolución por 100 o por 100%. La razón que a mí no me gusta esta unidad es porque nosotros vamos a utilizar gramos entre mililitros. Eso es como nosotros lo vamos a definir. Pero a veces en otros textos, en otros sitios de web, ellos van a utilizar gramos entre litros o kilogramos entre litros. Es como hay variación en la definición de esta unidad. Para nosotros, en nuestro trabajo previo y reporte, y yo pienso que esto solo en el reporte, de verdad. Cuando pide porcentaje masa en volumen, es masa en gramos de soluto sobre volumen en mililitros de la disolución. Preguntas aquí. Ok, continuamos. Tenemos algunos ejemplos. Yo quiero que ustedes hagan esos cálculos en su cuaderno, porque ya deben saber cómo hacerlo. Ese debe ser un repaso de lo que hemos hecho en la clase de teoría. Tenemos una disolución de nitrato de magnesio acuoso. Está formado con 2,25 gramos de soluto. Es el nitrato de magnesio. Disuelto en agua suficiente para formar una disolución con volumen de 550 mililitros y una densidad de 1,05 gramos entre centímetros cúbicos. Primero, deben calcular la concentración molar con R de la disolución. Y segundo, debe calcular la concentración molar con L de la disolución.
Voy a darles unos minutos. Pueden avisarme en el chat cuando se han terminado o si no saben qué hacer y necesitan un poco de ayuda. Entonces, dado que la concentración molar es mol de soluto entre litros de disolución, necesitamos la masa molar del soluto para convertir gramos de soluto, se cancelan a mol de soluto. Ya que tenemos mol de soluto, necesitamos este entre litros de disolución. Y este indica que la disolución tiene un volumen de 550 mililitros. Entonces vamos a pasar mililitros a litros. Y ahora simplemente poner mol soluto sobre litro disolución. Ponga eso en la calculadora y nos da la respuesta final. Ok, vamos a ver. Tenemos un estudiante en el chat que tiene otro valor para la masa molar. A ver si otra persona puede confirmar que yo lo tengo correcto o tal vez yo hice un error en mi cálculo. Puede ser que yo lo hice incorrectamente. Sí, ahora yo tengo 148. Gracias. Entonces, este va a ser 148 como 33. Entonces, vamos a tener 0,0152. Y por lo tanto 0,0276. Ahora sí. Bien, ahora tengo la respuesta correcta, pienso. Gracias por encontrar el error. A mí sí me dio igual a eso. Ok, excelente. Ok, segunda parte, hay que calcular la concentración molar de la disolución. Molalidad es mol de soluto, ya lo tenemos, entre kilogramos de disolvente. Entonces, esa es la parte que debemos determinar. ¿Cuántos kilogramos de disolvente hay? Como antes. Poner este aquí. Entonces, así. Ok. Entonces, la cantidad de moles de soluto es fácil. Ahora, si tenemos el volumen de la disolución, podemos pasar volumen a masa de disolución utilizando la densidad que está dado en la pregunta. Entonces, primero, mililitros a centímetros cúbicos, porque la densidad es gramos entre centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos se cancela para darnos gramos de disolución, y aquí lo tenemos.
la cantidad de disolución, la masa de disolución, menos la masa del soluto, nos da la masa de disolvente. Entonces pasamos los gramos de disolvente a kilogramos de disolvente. ¿Ustedes pueden ver los cálculos al fondo de la pantalla? Aquí al fondo hay dos cálculos, dos pasos. ¿Pueden ¿Me ver? puede poner un poquito más arriba? ¿Y ahora cómo está? Sí, ya. Gracias. Bueno, entonces tenemos kilogramos de disolvente. Entonces, otra vez simplemente tenemos que poner la fracción mol soluto entre kilogramos de disolvente y calcular la respuesta. Preguntas aquí. Ok, continuamos. Entonces, acabamos de realizar parte 1 y 2 con esas respuestas que ya no son correctos. Ok. Entonces, ahora ustedes van a calcular la fracción molar de esta misma disolución. Entonces, para calcular la fracción molar de una disolución, sabemos que necesitamos la cantidad de moles de soluto, que ya tenemos, y la cantidad de moles de disolución. La disolución es moles de soluto más moles de agua. Entonces, vamos a necesitar la masa molar de agua. Vamos a convertir la cantidad de gramos de disolvente que viene del cálculo anterior. Podemos pasarlo a moles y la suma nos da la cantidad de moles de disolución. Entonces, esta relación, moles de soluto sobre moles de disolución, nos da la fracción molar. Podemos notar que mol y mol se cancela, entonces la fracción molar simplemente es un número. Preguntas aquí. Ok. Entonces aquí tenemos que calcular la cantidad de gramos de nitrato de magnesio sólido necesario para formar una disolución acuosa con volumen de 600 mililitros y una concentración de 1,23 molar. Hoy sí, probablemente. Ajá. Ok, entonces vamos a cambiar este a 1,52 y por lo tanto 31,9. Pero el otro también cambia, ¿no? Y el otro también va a cambiar. 1,52. Ok.
Pero este al final no varía, ¿sí? Porque con el redondeo no se nota. Aquí es importante que es correcto y eso es lo que nos da 4, 7, 6. Sí. ¿Ok? O también en notación científica, así. Cualquier formato es correcto. Ya cuando estamos por 10 a la menos 4, estamos en el límite en que es razonable escribir la respuesta final como una decimal. ¿Ahora estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ya ustedes pueden trabajar en este cálculo. Entonces, para esta pregunta necesitamos la masa en gramos de nitrato de magnesio necesario para formar 600 mililitros de disolución con concentración 1,23 molar. Entonces, molar es mol entre litros, entonces hay que convertir mol a gramos, entonces necesitamos la masa molar de la sustancia. Empezamos con el volumen que queremos 600 mililitros. Debo pasar mililitros a litros porque la concentración es mol entre litro. Entonces, mililitros se cancela, litros se cancela, y ahora yo tengo moles de soluto. Voy a utilizar la masa molar para convertir mol a gramos, y ese resulta en la respuesta final, 109 gramos de nitrato de magnesio. ¿Preguntas aquí? Todo claro. Ok. Obviamente hay más tipos de cálculos que puede aparecer porque tenemos otras unidades. Entonces puede convertir entre cualquier de esos. Puede determinar la cantidad de soluto que necesita para formar una disolución con cierta cantidad y cierta concentración. Entonces, muchas preguntas posibles. Y hay más ejemplos en el trabajo previo. Ahora vamos a ver el trabajo previo. Aquí está. Y simplemente si su equipo está formado por personas de grupo 1 o principalmente de personas de grupo 1, puede responder a pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Si su equipo está hecho por miembros de grupo 2 o principalmente por miembros de grupo 2, puede resolver preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, si su equipo es de 2 personas y una persona es de grupo 1 y otra persona es de grupo 2, ustedes pueden elegir si quieren hacer 1 a 5 o 6 a 10. Cualquiera funciona. ¿Ok? Para O ayudarles sea, tenemos no hay, algunos. ¿Ah? no hay que hacer todo el trabajo previo. No, solo hay que hacer la mitad. Entonces, ustedes solo van a responder a pregunta 1 o a pregunta 6. No tienen que responder a ambos. Está bien. Profe, digamos, por ejemplo, si mi grupo está conformado solo por personas del grupo 1, entonces realizamos solo de la pregunta de la 1 a la 5. Exacto. Entonces, ustedes pueden borrar preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Está bien, profe.
Si no saben cómo hacerlo, tenemos algunos videos en YouTube que ustedes pueden mirar. Además, las grabaciones de la clase de teoría que pueden mirar. Además, los ejemplos que acabamos de hacer juntos. Entonces, simplemente es una práctica. 5 preguntas de cálculos. ¿Ok? Profe, Sí. y si tiene los dos, tiene que hacer las dos partes. No. Entonces, si usted tiene un equipo con 2 personas del grupo 1 y solo una persona del grupo 2, haga preguntas 1 al 5. Ok, el que tenga mayoría de personas. Exacto. Ujú. Ok, gracias. Y si su grupo es solo una pareja y una persona viene del grupo 1 y otra persona viene del grupo 2, ustedes pueden elegir si pueden hacer 1 a 5 o 6 a 10. No es necesario hacer todas las preguntas, solo tiene que hacer la mitad. 1 a 5 o 6 a 10. ¿Está bien? Ahora, el informe. Aquí está. Tenemos todas las instrucciones hecho aquí. No, perdón. No tiene que ser en formato PDF. Si ustedes quieren, está bien. Pero documento de Word es suficiente. Puede ver que hay 2 partes, partes A y parte B. Cada parte tiene una lista de materiales y un procedimiento. Ojalá que los materiales son algo que ya tienen en la casa. ¿Ok? Entonces estamos hablando de vasos, algo que puede, para medir una taza, una cucharadita, puede ser simplemente una cuchara que utiliza para el café. Ojalá al menos un colorante. Si no tiene un colorante para comida, puede utilizar algo como si tiene yodo para desinfectar cosas. O otra cosa que tiene mucho color. Tal vez puede disolver un poco de achayote, algo así, para que no tiene que comprar nada, ¿ok? Idealmente van a tener un gotero, pero si no lo tienen, puede vertir la sustancia con mucho cuidado. Marcador permanente, probablemente lo tiene. Un pequeño envase como un shot glass, agua y azúcar. Una jeringa sería excelente. Ajá. Si no tiene gotero, pero tiene jeringa, puede utilizar una jeringa. Profe, Y puede ser sin y aguja para que no se pica. Sí, dígame, otra pregunta. si dice medida de una taza, ¿es una taza de las pequeñas como las de té o una taza de las que son más grandes? De té. Ah, ok. O de verdad lo que usted tiene, ¿ok? Si no tiene una de esas tazas utilizado para medir sustancias para hacer un queque, puede ser una tacita de café. Es más que suficiente. Ok, entonces aquí tenemos el procedimiento con algunas fotos para ayudarles. Este es para medir una taza, pero también puede utilizar taza de café. Y ustedes van a seguir todas esas instrucciones. Vamos a notar que a veces está agregando una cantidad de agua que es aproximadamente la mitad del volumen respecto a este marco de aforo, que es la marca de una taza. Y otras cosas queremos agregar agua para que llegue exactamente a la marca de aforo. ¿Ok? En realidad, ese procedimiento debe funcionar incluso si hay un poco de variación en el volumen de agua y la masa de azúcar utilizado. Entonces, tiene cierta tolerancia para errores. Si cada miembro de su grupo quiere realizar parte A, es muy bonito porque al final, ojalá, ustedes van a formar un arco iris. Es más bonito si tiene varios colorantes, pero si solo tiene un colorante, está bien, solo va a ponerlo en la disolución B.
que va a formar con esos pasos. ¿Ok? Van a tomar 2 fotos según las instrucciones y pegarlas aquí. ¿Ok? Entonces, solo es necesario que un estudiante de su equipo realice el experimento casera, pero dado que es bonito, es posible que todos quieren hacerlo o 2 personas. Utiliza las fotos, cualquier que tiene fotos mejores. Después, tiene algunas preguntas de que debe responder. Un video que van a mirar. Este es la formación del arcoíris de azúcar utilizando equipo volumétrico. Entonces, con concentraciones más exactas. ¿Okay? Algunas preguntas de teoría. Y al final, 2 preguntas de cálculo. ¿Okay? Podemos notar que en vamos a asumir, no, era uno en que tenemos unas asunciones. No, ese es cuando tiene que hacer un cálculo y vamos a asumir que su cucharadita de azúcar es 6,67 gramos. Obviamente no tenemos tanta precisión en la casa, pero, está bien para que ustedes puedan demostrar un cálculo. ¿Okay? Notamos que ese es porcentaje masa entre volumen. Entonces, es masa de soluto en gramos, volumen de disolución en mililitros. ¿Okay? Aquí tenemos parte B, la velocidad de disolución. Ustedes van a utilizar 4 confites. Yo sé que va a funcionar bien con la marca Frutini de gallito, pero yo pienso, es que yo he hecho con los Frutinis, pero debe funcionar con 4 confites de cualquier marca. Pero por favor que sean la misma marca y la misma confite. Entonces, si van a utilizar mentas, utiliza 4 mentas iguales, ¿ok? También necesita al menos un vaso transparente y un cronómetro. Básicamente lo que ustedes van a hacer es poner un confite en un vaso control con cierto volumen de agua ambiente, sin agitación, y el confite entero, y va a medir la cantidad de tiempo que hace falta para que todo el confite se disuelve. Con otro confite va a agregarlo con la misma cantidad de agua, pero caliente, sin agitación y el confite entero. En otro muestra, ahora estamos con la misma cantidad de agua a temperatura ambiente, con mucha agitación y el confite entero. Y por fin, agua, misma cantidad de agua, temperatura ambiente, sin agitación. Y antes de echarlo, vamos a triturar el confite. ¿Okay? Entonces, en el diseño del experimento, tenemos un control en que tenemos como cada factor negativo. Vamos a ver cuál es el efecto de tener mayor temperatura y todo lo demás igual. ¿Cuál es el efecto de tener agitación y todo lo demás igual? ¿Y cuál es el efecto de tener mayor área superficial del soluto y todo lo demás igual? Entonces, para es importante que el volumen de agua que está utilizado es igual en cada caso. Sí, este control con el confite entero, temperatura ambiente y sin agitación, probablemente va a costar entre 1 y 2 horas. Entonces, en el procedimiento dice que usted va a meterlo con el cronómetro y esperar. Uy, no. Entonces, mi consejo es que ustedes utilicen 4 vasos. A cada vaso agrega la misma cantidad de agua. En solo un vaso debe agregar agua caliente. Va a tener el confite triturado en avance y a la misma vez va a tirar un confite en el control, un confite en el agua caliente, un confite en el vaso que va a agitar con una cuchara
y el confite triturado en un vaso con agua ambiental. Marca el tiempo original como hora y minuto. A las 10:30 lo eché todo. Anda ya agitando muestra 2 hasta que muestra 2 se disuelve. ¿Ok? Marca el tiempo para muestra 2 y después simplemente, haga sus tareas mientras tiene el ojo aquí para ver a qué hora termina la disolución del control muestra 1 y muestra 3. Profe, el que hay que agitarlo hasta que se disuelva. Eso es. Ajá. ¿Y el agua es como agua hirviendo o qué tan caliente tiene que estar? Puede ser, bueno, obviamente, probablemente están utilizando vasos de vidrio, entonces no utiliza agua hirviendo porque se puede romper el vidrio. Entonces, si ustedes están utilizando agua del tubo, probablemente lo más caliente que puede salir del tubo es suficiente. ¿Ok? Ay, Entonces aquí tenemos 3 variables: temperatura, agitación y tamaño del soluto, es decir, área superficial. El control es cuando tenemos cada variable en neutro o en negativo. Entonces, no vamos a cambiar la temperatura, no vamos a hacer agitación y no vamos a aumentar el área superficial del confite. Ese es el profe, control. Ajá. em, bueno, esa velocidad de disolución, ¿cómo la sacamos? La velocidad de disolución es gramos entre segundo. Entonces, ustedes van a tener el tiempo inicial cuando se echa el confite y el tiempo final cuando termina su disolución. Aquí va a notar el tiempo de disolución en segundos. ¿Sí? Sí. Y vamos a asumir que cada confite tiene una masa de 4 gramos. Entonces, la velocidad simplemente es 4 gramos entre los segundos aquí, en esta columna. ¿Ok? Está bien, gracias. El control es necesario porque cuando queremos decir la velocidad relativa o, una comparación de muestra 1, 2, 3, nuestras 3 variables de calor, agitación y área superficial, siempre hacemos una comparación con el control. Entonces, esas preguntas aquí o este análisis de sus datos es que hay que comparar el resultado de las velocidades de disoluciones entre la muestra control y muestra 1, muestra 2 y muestra 3 y explicar el comportamiento observado y por qué este factor afecta la velocidad de disolución desde un punto de vista molecular. Recomiendo que repasen la la presentación de introducción que acabo de dar a ustedes. ¿Okay? Entonces, al final, ustedes van a identificar qué pueden hacer para maximizar la velocidad de disolución de un confite. Y sí, es una respuesta bastante obvia. ¿Okay? Conclusiones, hay que tener 2 conclusiones por cada experimento, parte A y parte B, y referencias. ¿Okay? ¿Otras preguntas para esta práctica? Ok. Preguntas para práctica 7 que tiene. Profe, yo tengo una. Sí, Ay, dígame. sí, yo también.
No, que la diga ella, ¿qué importa? No me acordaba, pero no, era algo de la última parte, es que, sabes que no lo he abierto, voy a buscarlo. Ok, última parte. La segunda pregunta de la última parte. Profe, es que dice que, sabe, baje un poquito, a la otra, no a la otra, Ah, ok, ahí. eso. Ajá, ¿a qué se refiere con un boceto del gráfico? Bueno, creo que yo ya lo Es hice, como algo, pero, es como un gráfico muy crudo, hecho a mano. tiene que ser hecho a mano. Sí, básicamente queremos saber si la pendiente del gráfico sería mayor, igual o menor que la pendiente del gráfico para el cloruro de sodio en el agua. Profe, pero digamos, ¿verdad que el propanol es un alcohol? ¿Sí? ¿Es un alcohol? Ujú. Entonces eso sería un no electrolito o yo estoy mal. Profe, Es un no Ahí, electrolito. Este no va a ionizarse en la ok. disolución, por lo tanto no vamos a tener interacciones ion-ion. Puede formar puentes hidrógeno y es un poco polar, pero menos polar que el agua. Ok. Sí, y si alguien hizo el gráfico como muy bruto en Paint, está bien. profe, que es que en esa parte de ahí, digamos, yo asumí, ¿verdad? Que la disolución era con agua. Entonces, se supone que el agua, o sea, con el propanol, es bueno, tiene más capacidad de conductividad, ¿verdad? Um, ok, el agua solito es un no electrolito. El propanol solito es un no electrolito. Lo que pasa con el agua es que el cloruro de sodio se disuelve en el agua y se disocia en sus iones. Y es la disociación de cloruro de sodio a iones de cloruro separados a iones de sodio que resulta en conductividad. Entonces, la pregunta aquí es si en el propanol el cloruro de sodio puede disolverse e disociarse. Es decir, si el propanol tiene la interacción ion-dipolo lo suficientemente fuerte para disolver e ionizar el cloruro de sodio. O sea, profe, pero lo que dice es como que en vez de cloruro de sodio está usando propanol, o sea, ya ahí el cloruro de sodio no lo está usando. Ay, no, perdón. Profe, Ay, perdón, es estoy que, utilizando, sí, yo leí por completamente mal la pregunta. Estaba pensando en propanol en vez de agua. Lo siento. Ok, entonces sí. Entonces no vamos a utilizar cloruro de sodio, vamos a agregar propanol. El propanol va a disolverse en el agua y la pregunta es si el propanol puede disociar en iones. Y por ser un alcohol, ustedes saben Que no. que no. Entonces, el gráfico es muy sencillo. De hecho, o sea, yo había hecho como un medio gráfico en Excel y nada más puse ahí los puntitos en cero y ya, entonces no sé. Ya, ajá. Sí, puede agregar cualquier cantidad de propanol y la conductividad se mantiene en cero. Profe, entonces puedo dejarlo así como un tipo gráfico en Excel o hago algo parecido pero a mano. Sí, cualquier caso está bien. Si alguien quiere hacerlo en Excel, todo bien. Si quiere dibujarlo a mano, está bien. Si quiere dibujarlo en Paint o en PowerPoint, todo bien. Está bien, gracias. Y no olvida la explicación. La explicación puede ser breve, pero debe estar, porque a veces estudiantes solo pegan al gráfico y olvidan escribir una afirmación o algo así para explicar. Está bien, gracias. profe,
Profe, pero usted lo que quiere es una explicación del gráfico, porque, por ejemplo, en la parte de arriba, no recuerdo si usted pidió explicación, creo que... Ah, no, sí, 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 disculpe. Ajá. Entonces, sí, está explicando el gráfico. Entonces, hay que decir, se puede ver en el gráfico que la conductividad se mantiene en cero. ¿Por qué? Ta, 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 ta. Profe, Sí. tengo una duda, pero de la parte del cuadro 2. Es que cuando yo puse la sacarosa y la sal, yo veía como que la sal sí se disociaba, pero que la sacarosa no, en los dibujos. Pero cuando lo busco en internet, las dos dicen que se pueden disociar en agua. Entonces tengo esa duda. Am, responde a esas preguntas basado en la simulación. La sacarosa es una molécula. Lo que va a hacer en el agua es cambiar de una forma como un anillo, un ciclo, a una cadena abierta, pero no va a disociarse en iones, o al menos la cantidad de iones que va a formar va a ser muy pequeña. Entonces, los que se disocian en iones según esos dibujos son los que tienen un montón de bolitas separadas por todo el agua. Sí. Ujú. Ok. Lo que ustedes Y si pueden yo ver encuentro, es la sacarosa sale del recipiente en grupos de muchas moléculas y las moléculas disuelven como moléculas individuales, pero no están disociadas en iones. ok, gracias, profe. Con gusto. Aquí una pregunta en el chat. Segunda parte de reporte 7. Ok. Esa es parte 1. Ok, segunda parte. Como este cuadro 3 o... Profe, en las preguntas. Ok. Por ejemplo, pregunta 1. O Pregunta 2. pregunta 2. Ok, conductancia de ácido clorhídrico, de óxido de amonio, fluoruro de potasio, explica las diferencias entre las conductancias de esas sustancias. ¿Qué se debe? Bueno, entonces siempre vamos a regresar a la definición sencilla de electricidad. Electricidad es el flujo de carga. Entonces, necesitamos cargas y las cargas deben tener libertad de movimiento. Es lógico que más cargas resulten en mejor conductividad. Entonces, cuando ustedes escriben la fórmula de ácido acético, disociada va a formar va a formar 2 iones. Entonces, si tenemos un mol de ácido acético, vamos a formar 2 moles de iones. El hidróxido de amonio. Hidróxido va a formar un ion, el amonio va a formar un ion. Entonces, un mol de hidróxido de amonio va a formar 2 moles de iones. Y el cloruro de potasio, un mol, forma 2 moles de iones. Pero lo que debemos notar es que esos solo van a formar 2 moles si se ioniza al 100%. Pero hemos visto que el ácido acético es un ácido débil. Entonces no va a disociarse 100%. Solo
una pequeña cantidad de ácido acético va a disociar en 2 iones. Entonces, teóricamente, por cada mol de ácido acético, este va a formar 2 moles de iones. Pero en realidad, la mayor parte de ácido acético se mantiene unido y solo una pequeña cantidad va a disociarse. ¿Ok? El hidróxido de amonio. Hay que pensar, ok, eso es una base. Vamos a pensar en que si vamos a tener aquí una base fuerte que se disocia al 100%, o una base débil que solo disocia en sus iones parcialmente, un poquito. El cloruro de potasio es una sal y las sales se disocian aproximadamente al 100%. Ok, pregunta 4 después de cuadro 2. Ok, entonces, para algo que va a disociar, yo voy a hacer algo parecido, pero no exactamente igual. Entonces, vamos a imaginar que tuvimos una sal como el cloruro de hierro 3. Vamos a empezar con el sólido. Entonces, este va a disociarse en sus iones. Hierro con carga 3 positivo, acuoso, y 3 cloruros con carga negativa, acuosa. Y vamos a utilizar superíndice para las cargas. Y eso es. Profe, Ujú. yo tengo una pregunta ahí en la parte 2 en el cuadro, pero con el simulador. Ok. No, en la parte No, 2. no, más abajo, perdón. Este es parte 2. Este cuadro. Ay, sí, Ajá. cuando yo entro al simulador y escojo para hacer el cloruro de plata y el sulfato de bario, Ujú. cuando ya le doy a aceptar, me sale que no es soluble en esta concentración. Ok. Solo dice como 0,001 de moles. Ok, entonces puede notar este. Entonces supongo que la conductancia es, ¿qué es la medición dado? O ni le ¿Cómo? permite medir. No, digamos, cuando yo llego con todos los hice bien, pero con esos últimos yo los selecciono, igual con la temperatura 20 y pongo la concentración de 0,001 de moles. Ajá. Entonces, nada, solo me tira eso, que no se puede porque no es soluble en la concentración. Ok, entonces si no puede disolverse, Ujú. ¿es posible que forma iones en la disolución? No, No. Y si no hay iones en la disolución, ¿puede conducir electricidad? no, Entonces la conductancia será. cero. ¡Tarán! No, no está bien, profe. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias por la pregunta. ¿Algo más con mucho gusto? Profe, yo ahorita puedo hablar un toquecito con usted.
Sí, claro. Profe, en el segundo cuadro de la conductancia, hay unos que dice que no se pueden así, entonces que hay que pasarlos a MS, si no me equivoco. Sí. Ujú. Entonces a mí me da uno, no sé si eso es correcto o si tendría que darme como otro resultado. No recuerdo para cuántos tiene que convertir de mili a micro a Siemens, es la unidad de un apellido de un muchacho. En este cuadro no recuerdo cuántos, pero en la segunda, yo pienso que los últimos dos. No estoy segura, no recuerdo, pero yo pienso que los últimos dos tiene que hacer la conversión. ¿Algo más? Profe, Sí. era solo multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Sí, nada más. Ah, ok. Tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de disolución forma la sal y el azúcar? Entonces, la pregunta es si tenemos una disolución que es un electrolito o no electrolito. ¿Algo más con mucho gusto? Bueno, si usted quiere notar si es saturada o insaturada, está bien, pero los puntos son para indicar si es electrolito o no electrolito y por qué. Que dice, en los cuadros con las simulaciones ponemos los resultados como nos da la simulación o hay que ajustar las cifras significativas iguales. No, escribe todos los números exactamente como están dados en la simulación. Muchas gracias a ustedes por todas sus preguntas. Ya deben utilizar el resto del tiempo para terminar el informe número 7, empezar en el trabajo previo, informe número 8 y prepararse para el quiz. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Profe, ¿sí se puede quedar un momento?
Sí, voy a quedarme aquí para los estudiantes que tienen dudas específicas a su situación.